Bendiciones, apreciados hermanos que se unen a nuestras redes sociales del Ministerio Nueva Generación. Un abrazo para cada uno de ustedes, un saludo de parte de toda la familia pastoral, deseando que se encuentren bien y al mismo tiempo deseamos que sigamos escuchando la voz de nuestras autoridades con el objetivo de guardarnos ante este momento de crisis que estamos experimentando no solamente en nuestra nación, sino a nivel mundial. Quería dejarles a ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Antes de llevarles la palabra, quisiera compartir una ilustración, una historia. Había una vez un padre de familia que tenía una hija. Esta hija tenía problemas de actitud. Esta niña tenía la costumbre de golpear las puertas, tirar las cosas, y cuando llegan los momentos críticos, los momentos difíciles, ella actuaba de manera negativa. Entonces su papá, preocupado una y otra vez por las actitudes de la niña, un día decidió llevarle hacia su lugar de trabajo. Este hombre era un chef, le llevó hasta la cocina donde él preparaba el alimento y puso 3 ollas con agua en los quemadores. Y luego tomó 3 elementos diferentes. Tomó unas zanahorias y puso sobre la primera olla. Luego puso también unos huevos en una segunda olla. Tomó también unos granos de café y puso en la tercera olla. Dejó hervir 20 minutos y después de haberles hervido 20 minutos calladamente, sin decirle nada a la hija, sacó en un tazón la zanahoria, luego sacó en otro tazón los huevos y por fin, colando el café, puso en otro envase. Luego dijo a la hija: hija, ¿qué ves? La hija dijo: ¿qué más voy a ver? Zanahoria, huevos y café. ¿Qué hay de nuevo en eso? ¿Para qué me trajiste a ese lugar? Bueno, su papá, pasando por alto aquellas expresiones, aquellas actitudes, le dijo: hija, quiero decirte algo. Cada uno de los elementos pasaron la misma prueba, 20 minutos en el agua hirviendo. Pero observemos que cada uno de los elementos son diferentes. Por ejemplo, la zanahoria llegó al agua dura y ven y toca ahora en qué condición está. Y ella dijo: está muy frágil, que se puede deshacer. Luego observemos también con los huevos. El huevo llegó tan frágil que apenas golpear se podía quebrar. Pero después de pasar el proceso de los 20 minutos en el agua, se volvió duro. Pero los granos de café, en lugar de permitir que su forma de ser fuera cambiado, cambió su ambiente, sacó el mejor aroma de él y cambió todo el ambiente. Y el papá le dijo: ¿con cuáles de los elementos te identificas tú ante los momentos críticos que pasamos? Por ejemplo, con la zanahoria, ¿eres tan dura que cuando pasas el momento crítico te vuelves tan frágil? ¿O eres como el huevo, que eres tan frágil que cuando pasas por el momento crítico te vuelves tan dura que nadie puede tratar contigo? ¿O eres como el café, que aún a pesar de las circunstancias tiene la capacidad de sacar el mejor aroma y convertir lo que está a su alrededor en lo mejor para que los demás puedan deleitarse? ¿Quién eres tú?, dijo el papá a la hija. En este tiempo vamos a aprender de la palabra de Dios y el tema que vamos a tratar es cuando Dios visita nuestras limitaciones. Repito, cuando Dios visita nuestras limitaciones, y el texto bíblico está en Hechos capítulo 3 desde el verso 1 hasta el 10. En el capítulo 3 desde el verso 1 hasta el 10 vamos a observar 3 temas muy importantes. Primero, las limitantes en la condición del hombre, versos del 1 al 3. Segundo, la respuesta de Dios a la limitante del hombre, versos 4 al 7. Y tercero, nuestra respuesta ante Dios por tratar con las limitantes, versos desde el 8 hasta el 10. Vamos con la primera parte, las limitantes en la condición del hombre. Leamos ahora el pasaje desde el verso 1 hasta el 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento,
a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diese limosna. Observemos en las limitantes de la condición del hombre. Tenemos en este caso 3 tipos de limitante. 1, la limitante física. El pasaje en el verso 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Una limitante es la física, porque no podía caminar. El hecho de que no pueda caminar implica que dependa de los demás para movilizarse de un lugar a otro. Cuando tenemos cierto tipo de limitante, dependemos de otras personas con el objetivo de que la buena voluntad de ellos nos puedan ayudar a hacer lo que nosotros quisiéramos realizar. Segundo, la limitante económica. En este pasaje hallamos que como este hombre no podía movilizarse, era llevado todos los días hasta la puerta del templo. Y al llevarse a la puerta del templo había un propósito: para que recibiera limosna. El pasaje dice que él era un limosnero, y la gente que voluntariamente o buenamente quería entregarle cierto tipo de cantidad, entonces él tomaba, lo guardaba y servía para su sustento. No es sencillo ser una persona que depende de los demás para su sustento, pues este hombre no podía ser productivo para que otras personas dependieran de él, sino más bien él dependía de los demás. En la primera limitante, la limitante física, el pasaje bíblico dice que los pies y los tobillos, en el verso 7, los pies y los tobillos fueron sanados. Y en el verso 2 dice que era traído, es decir, que el problema de los pies le limitaba en su accionar. En la limitante económica, como consecuencia de la limitante física, hallamos que este hombre dependía de otras personas en el presupuesto diario. En el pasaje también, en Hechos capítulo 4, verso 22, dice que este hombre tenía más de 40 años. Es decir, que era una persona madura y estaba habituada a un estilo de vida. Esperaba simplemente el favor de otras personas para subsistir, sabiendo que su condición era negativa, su condición era limitada, su condición hacía que haya como prejuicios en su mente. No ve que yo tengo esa condición, no puedo rendir como usted pudiera rendir. Debe entender mi situación, podría estar diciendo una y otra vez a otras personas. La tercera limitante hallamos cuando los familiares, los amigos, aquellos que le llevaban todos los días, tenían ya planeado para todos los días ponerle al frente de la puerta llamada La Hermosa en el templo. Aunque el templo tiene algunas puertas, esta puerta es algo muy especial. ¿Por qué es algo muy especial? Porque fue donada por Nicanor. ¿Quién es este Nicanor? Era de Alejandría, y este hombre decidió donar la puerta, mandándole a hacer en Corinto. Allí trabajaban los mejores obreros para realizar las mejores puertas. Y esta puerta tenía 24 metros de alto, 20 metros de ancho, y para poder cerrarle se necesitaba de 20 hombres. Imagine qué característica tenía esa puerta. La grandeza de la creación del hombre en una puerta estaba en ese lugar, y al mismo tiempo, considerando que este hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios, estaba sentado juntamente a la grandeza de la creación del hombre. Alguien siendo creado por Dios venía en este caso a ser tomado en cuenta menos que la grandeza de una puerta del templo. Claro, el templo consideramos que era el corazón espiritual de Israel. Es decir, consideraban que Dios se manifestaba, o el favor de Dios estaba en el templo, y era lo más grande que había para ellos, el templo mismo. Cuando llegó el Señor Jesucristo y se comparó con el templo, diciendo: uno mayor que el templo está aquí, ellos no
querían tomarla en cuenta porque consideraban que era una blasfemia para la nación de Israel, porque el templo era lo más grande. Pero este hombre, limitado físicamente, limitado económicamente y limitado espiritualmente, porque no podía entrar en el templo, más bien solo estaba ingresando hasta la puerta y de allí no podía pasar. Esa limitante es como muchas personas hoy en día consideran que tienen una limitación y llegan solamente hasta la puerta del templo y no pueden ingresar al templo debido a ciertos tipos de circunstancias. Es que Dios no va a aceptar mi forma de pensar, Dios no acepta mi conducta, Dios no acepta mi familia, Dios no acepta cómo he estado viviendo, Dios no me acepta. ¿Qué me va a recibir a mí si soy una lacra de la sociedad? Podrían pensar algunas personas por las cosas que hacen y por las cosas que dicen. Asimismo, este hombre estaba a la puerta del templo. Aunque la puerta era maravillosa, era hermosa, sin embargo, este hombre tenía limitantes. Como dije, hoy en día otras personas podríamos a lo mejor tener tipo de complejos, conceptos equivocados, a haber pasado momentos críticos que consideramos que Dios ya no está con nosotros. La primera parte entonces son las limitantes en la condición del hombre. La segunda parte que vamos a aprender ahora es la respuesta de Dios ante las limitantes del hombre, y estamos tomando desde el verso 4 hasta el verso 7. ¿Cuál es la respuesta de Dios observando la limitante del hombre? Leamos. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Dos cosas muy importantes quiero tocar en este caso. El primero, el hombre que estaba a la puerta del templo estaba dependiendo económicamente, y lo que esperaba de Pedro y Juan era una ayuda económica. Y al esperar la ayuda económica, les miró cuando ellos llegaban y de pronto les pidió, les rogaba y decían: deme una limosna, deme una ayuda. Eso es lo que aspiro de todas las personas que llegan. Pero qué sorpresa escuchar de Pedro y de Juan decir: no tengo ni plata ni oro. En otras palabras, entonces, ¿qué me van a dar si no tienen eso? Lo que yo necesito es el dinero para poder sostenerme. Estaba habituado a ese estilo de vida y no sabía que Dios tenía una respuesta justamente en ese día para él, para sacarle de sus limitantes, para sacarle de su condición, para moverle de una condición a otra, para hacer de este hombre un ser humano diferente con testimonio para Dios. Dios tenía un plan. Mientras este hombre está esperando limosna, Pedro y Juan dice: no tengo ni oro ni plata. ¿Sabes una cosa? Ni el oro y la plata no son el tesoro más grande que hay sobre la tierra. Lo que ellos tenían realmente e iban a compartir con este hombre era lo más grande, el tesoro más grande que ellos portaban. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué situación se pudo presentar en ese momento? Fijando bien los ojos, porque Pedro dijo: míranos, míranos. En otras palabras, este hombre estaba poniendo la mirada en otro hombre, como en Pedro y Juan, pero no sabía que realmente Pedro y Juan no estaba queriendo que mire solamente a ellos, sino a quien llevaban en ellos. Y a quien llevaban en ellos es la respuesta a las limitantes del ser humano. No importa qué limitante tengas, si pones la mirada en aquel que es la respuesta, Jesucristo mismo, podrás ser una persona diferente. Podrás hallar la bendición de Dios sobre tu vida. Cuando dijo míranos, me viene a la mente la palabra profética de Isaías, capítulo 45, el verso 22, donde dice el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Nuestra mirada debe estar puesta en el Salvador más que en el hombre. Aunque este hombre que estaba a la puerta puso su mirada al principio en Pedro y en Juan y aspiraba una respuesta, una solución, una ayuda para su vida, mas ellos portaban una ayuda más grande, el tesoro más grande en la humanidad se llama Jesucristo. Y no solamente eso, sino que ellos utilizaron el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, ese es un nombre sobre todo nombre. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 de la siguiente manera, desde el verso 9 hasta el 11: Dios le exaltó hasta la sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso su nombre está sobre todo problema, sobre toda crisis, sobre toda enfermedad, sobre toda tentación y sobre todo espíritu que se mueva aquí en la tierra. Su nombre es sobre todo nombre. Por eso el apóstol Pedro en su predicación en el capítulo 4 del libro de los Hechos dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier situación que pueda estar experimentando, Jesucristo puede sanar, Jesucristo puede salvar, Jesucristo puede liberar. ¿Por qué? Cuando el ángel visitó a María, dijo que habría de poner el nombre de Jesús. La razón lógica, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el nombre que habría de ponérsele al Señor Jesucristo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en obediencia ellos le pusieron Jesucristo, y Dios levantó ese nombre, le exaltó hasta lo sumo y usó ese nombre y sigue usando hasta el día de hoy, porque es un nombre maravilloso, porque ante ese nombre se recibe la bendición, con ese nombre se escucha la voz de Dios. Por medio de ese nombre se manifestó Dios como hombre en esta tierra. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo. En Romanos capítulo 10, el verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entendamos también que el nombre de Jesucristo está compuesto de dos nombres específicamente: Jesús y Cristo. Jesús y Cristo. Jesús es el nombre que Dios dijo que habría de poner, y Cristo es un título que significa ungido. Cristo es una palabra griega que significa ungido. En el Antiguo Testamento se ungían específicamente a tres personas: el rey, el sacerdote y el profeta. El rey gobernaba de parte de Dios al pueblo, el profeta hablaba de parte de Dios al pueblo, y el sacerdote hablaba a Dios de parte del pueblo. Repito, el rey gobernaba de parte de Dios al pueblo, el profeta hablaba de parte de Dios al pueblo, y el sacerdote hablaba a Dios de parte del pueblo. Por eso la tarea de nuestro Señor Jesucristo fue ser rey, ser profeta y ser sacerdote. Él fue ungido como rey, profeta y sacerdote, y ese nombre recibió la unción. ¿Qué significa unción? Autorizado para salvar, autorizado para sanar, autorizado para cambiar la condición del hombre que está limitado, ya sea físicamente, ya sea económicamente o espiritualmente. Su condición será cambiada cuando recibes a Jesucristo como Señor y como Salvador en tu vida. Qué maravilloso que es saber que Dios nos ha dado un nombre. Ese nombre de Jesucristo es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para tener salvación. La tercera parte es nuestra respuesta ante Dios para tratar con las limitantes. Y está en Hechos capítulo 3, versos 8 al 10. Leamos el pasaje. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Verso 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios,
y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Dos aspectos muy importantes que tengo que resaltar en estos 3 versos. Primero es la expresión, la actitud de este hombre al recibir el favor de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la actitud de este hombre? Recordemos que estaba limitado, ahora las limitantes han sido quebrantadas. Llegaba solamente hasta la puerta, pero el pasaje nos dice que entró en el templo y vaya la forma como entró en el templo, saltando, entró en el templo, brincando. La gente podía observarle porque no era una forma común de ingresar al templo, saltando, pues la gente caminaba honrando el lugar lentamente para ubicarse ordenadamente. Pero este hombre cambió su forma de ser, cambió su limitación, y no hubo puerta que lo detuviera, porque entró por la puerta que se llama Jesucristo. Y al entrar en el templo comenzó a saltar, comenzó a brincar, comenzó a alabar a Dios. Su voz y su expresión y su actitud fue conocida por todo ese lugar. Me llama la atención cómo este hombre nos enseña, nos motiva a reaccionar cuando recibimos el favor de Dios. Usted y yo en varias ocasiones a lo mejor oramos pidiendo el favor de Dios, y después que hemos recibido el favor de Dios callamos, no decimos nada, no le agradecemos al Señor. En cambio, este hombre empieza a alabar y adorar a Dios en el templo sin importar lo que la gente pudiera decir, sin importar que alguien pudiera decir: hey, no hagas eso, no es correcto. A él no le importó lo que pensara la gente, sino lo que Dios ya había hecho con él. Y por haber hecho Dios ese favor con él, estaba dispuesto a mostrar a todo el mundo quién era ahora, porque Dios había transformado su vida de la condición limitada a una condición de riqueza espiritual con el favor de entrar en el templo y alabar a Dios. En la condición de condenación a la condición de salvación, en la condición de dependiente, ahora podía brincar y saltar y ser alguien que puede ser productivo para la sociedad. Por eso cuando una persona tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida viene a ser diferente, su vida es cambiada, su vida es transformada. Si usted todavía no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿qué espera para poder creerle, para poder recibirle? ¿Qué espera para poder decir: Señor, yo te necesito? Y créame que el Señor responderá a su necesidad. Él dijo por medio del profeta: clama a mí, yo te responderé. También dijo por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra en naturaleza humana: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá. Y luego explica, para acomodar un poco más, que está seguro Jesucristo de lo que está diciendo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará cosas buenas. Y en el libro de Lucas dice: les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Si usted está pasando momentos críticos, momentos difíciles, es el tiempo para poder decir: Dios, yo te necesito, necesito tu bendición, necesito tu compañía, necesito tu respuesta para lo que yo estoy pasando y mi familia está pasando. Por favor, ayúdanos, te necesitamos. Sé que tú eres poderoso para hacerlo. La segunda parte que podemos encontrar en el tercer proceso, nuestra respuesta ante Dios, tiene que ver con la respuesta de la gente ante la condición de este hombre. Cuando este hombre entró en el templo saltando y adorando a Dios, la gente también podía testificar de él diciendo: no, yo sí le conocía. Este hombre era el que estaba limitado allí en la puerta. Este hombre era el que pedía limosna. Ahora no va a pedir limosna, es alguien productivo. Ahora no va a quedarse en la puerta, ahora va a entrar. Sé que usted pueda tener limitantes y podrá decir: no, pero yo tengo problemas con el alcohol, yo no puedo entrar en el templo, no debo entrar así. Usted podrá decir también quizás: pero yo tengo problemas con la droga y yo no puedo ingresar al templo. ¿De qué me vale entrar en el templo si yo estoy en esa condición, si yo tengo limitantes? Déjeme decirle que Dios puede transformar sus limitantes, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, dice la palabra, y que es galardonador o premiador de aquellos que le buscan. Búsquele al Señor en la condición en la cual está y deje que Él comience a trabajar en su vida. Vengan a mí, dijo el Señor Jesucristo, todos los que estén trabajados y cansados, y yo les haré descansar.
Es el Señor el que puede hacer la obra en ti. Acércate a Él creyendo, acércate a Él confiando en que Él es poderoso para transformar tu condición, puede transformar tu familia. Quizás tú puedas decir: yo tengo problemas con mi familia, estoy en una situación de divorcio. Pon en las manos del Señor esa situación y Dios va a transformar tu vida y también la de tu familia. Algunos podrán decir: tengo dificultades con mis hijos, ellos están lejos de casa. Pon en las manos del Señor, acércate a Él creyendo, Él cambiará la situación. Algunos podrán decir: a lo mejor yo estoy con problemas de enfermedad. Acércate al Señor, Él puede obrar en tu vida. Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo el mismo Dios milagroso. Él puede tratar contigo si Él quiere y tú le crees, Él puede hacerlo. Así que acércate a Él. Este es el tiempo, este es el momento. Y voy a terminar en este caso el sermón concluyendo de esta manera. A veces nuestras diversas situaciones nos desvían de la mirada que debemos poner en nuestro Dios y nos conformamos con sobrevivir a la crisis. Le hacemos a la crisis a alguien parte de nuestra familia, parte de mi vida, y se adapta a nosotros, aunque no es de nosotros, pero ya se adapta. Aunque en realidad estas crisis deben impulsarnos y llevarnos a Dios. En varias situaciones nos hemos acomodado a ellas y ellas nos han manipulado en nuestras vidas. Cuando confiamos en Dios y esperamos el tiempo propicio de su manifestación, Él hará cosas grandes y nosotros tendremos la oportunidad de alabar su nombre. Y no solamente eso, sino que otra gente podrá testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Empieza a alabar a Dios, empieza a bendecir a Dios con todo lo que Él está haciendo, con todo lo que ha hecho y con todo lo que hará. Gracias por enlazarte con nosotros. Gracias por seguir el mensaje de hoy. Quisiera orar por ti. Si tú abres tu corazón al Señor Jesucristo, ten la seguridad que Él transformará tu forma de ser, tu forma de vivir y las condiciones en las cuales has estado. Él es poderoso para hacerlo. Su nombre es Jesucristo. Te dije anteriormente que Jesús significa Salvador. Él salvará tu vida de la condición o de la limitación en la cual estés. Y también es Cristo. Es aquel que está autorizado por Dios, aquel que tiene autoridad para hacer el bien hacia tu vida. Yo te motivo hoy a orar. Cierra tus ojos allí donde estás enlazado. Cierra tus ojos. Él puede tocar tu vida hoy y ora conmigo. Repite después de mí: Padre Santo, yo confieso que he pecado contra ti y que mi vida no ha sido de lo mejor. He pecado con mis labios, he pecado con mis pensamientos, he pecado con mis acciones, te he ofendido, me he acomodado a un estándar de vida que te ofende y no he buscado tu rostro. He pecado contra ti también, desobedeciendo tus mandatos que dices, Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No lo he hecho. También dijiste: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco lo he hecho, Señor, y hoy te pido perdón. Deseo abrir mi corazón para que tú seas el que gobierne mi vida. Espíritu Santo maravilloso, ven a mí, habita en mí, acompáñame en todo el proceso mientras esté aquí en la tierra, y sé también que me acompañarás cuando llegue a estar contigo en el cielo. Eres poderoso para hacerlo. Espíritu Santo precioso, ven y sé mi ayudador, sé mi consolador, sé mi guía mientras estoy aquí en la tierra. Y Jesucristo, sé mi Señor, sé mi Rey y mi Salvador. Te acepto y te recibo en mi vida como el Rey, como el Señor, y moldea toda mi forma de ser. Moldea y transfórmame, Señor. Haz de mí un instrumento para honrar tu nombre. Haz que toda la forma como yo vivía sea transformada de acuerdo a tu voluntad. Ya no quiero vivir conforme a mi voluntad, sino la tuya. Y sé que contigo las cosas serán diferentes. He aprendido este día cómo tú transformaste la condición de este hombre, y sé también que transformarás mi vida. Muchas gracias, amado Dios, por lo bueno que eres. Gracias, amado Padre precioso. Te bendigo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir también en la misma actitud de oración a aquellas personas que necesitan oración.
Yo voy a orar por este medio, por usted, y deje que el Espíritu Santo ministre su vida. Y si usted tiene un corazón abierto para pedir al Señor que Él moldee su vida, Él puede hacerlo. Escuche la oración y siga esta oración que yo voy a hacer, y también haga la suya delante de Dios. Dígalo: Padre Santo, yo sé que no he estado viviendo conforme a tu voluntad y deseo que tú moldees mi vida. Tengo dificultades en mi matrimonio, tengo dificultades en mi trabajo, tengo dificultades familiares, tengo limitantes, Señor, tengo adicciones al alcohol, a la droga, a cualquier tipo de situaciones. Muchas veces he mentido, he hablado mal de mi prójimo, y te ruego hoy que me perdones, que hagas de mí un instrumento para honrar tu nombre. Cambia mi condición, cambia mi situación. Haz de mí, Señor, alguien que pueda honrarte, que pueda servirte. Señor, pongo en tus manos mi familia, pongo en tus manos mi trabajo, pongo en tus manos la economía de mi familia, pongo en tus manos, Señor, el problema de la crisis que está pasando nuestra nación ahora con el coronavirus. Te ruego, Dios, que bendigas a nuestra nación, paralizando el coronavirus, eliminando como tú quieras hacer, Señor. Lo ponemos en tus manos, sé que eres poderoso para hacerlo. Señor, nos disponemos ahora delante de ti para que seas tú el que tome el control, el que tome la dirección. Ya no vivo yo, dice tu palabra, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo sé que tú puedes guiarme de aquí en adelante, transformando mi vida y todas las cosas que emprenda bajo tu dirección. Muchas gracias, Padre. Oro también para que bendigas a las autoridades con sabiduría, para que sigan haciendo las cosas que deben hacer bajo tu voluntad y bajo tu dirección. Muchas gracias, Padre. Oro también por los hospitales, por las clínicas, por todos los lugares que han sido levantados para servir a la sociedad en esta situación. Amado Padre, con sabiduría tuya, con dirección tuya, serán las cosas diferentes. Tu palabra dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, seguimos confiando en ti. Te pedimos que guardes a las familias del Ministerio Nueva Generación, que guardes, Señor, a las familias de nuestra nación, que guardes a las familias a nivel mundial, para que no sean afectadas con este virus y no se pierda, Señor, ni uno de ellos, sin poder acercarse a ti diciendo: deseo que seas mi Señor, que seas mi Salvador, y que pueda honrarte a ti con el testimonio de un estilo de vida diferente. Muchas gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Te bendigo en este día y bendigo a toda la familia del Ministerio Nueva Generación, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recordando siempre que Él es nuestro Dios todopoderoso. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Recuerde, mi hermano, recuerde, mi hermana, que nuestro Dios es nuestro escudo, como dijo el salmista: tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es poderoso para sanar, poderoso para liberar, Él es poderoso para guardar nuestras vidas bajo la sombra de sus alas. Bendito es nuestro Dios, y que Dios añada bendiciones también sobre sus vidas y sobre sus familias. Hasta pronto, mis hermanos, mis hermanas.